Día a día que el enemigo va poniendo pensamientos contrarios en nuestras vidas, pero fiel es nuestro Señor, cierto, que va a nuestro lado. Amén. Su palabra se va a encontrar en Miqueas, capítulo 7, versículo 14. Miqueas capítulo 7, versículo 14. Miqueas capítulo 7, versículo 14. Buscarlo, mis hermanos, tenemos tiempo para poder escuchar cierto de su palabra el día de hoy. Si ya lo han encontrado, cierto, le damos la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Lleva por título, dice, compasión de Jehová por Israel. Apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán, en Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios, y temerán a causa de ti. Que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no detuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios bendiga su palabra. Amén. Padre amado, en esta hora, Dios mío, su palabra está leída, mi Señor del cielo. Te rogamos, Padre amado, que usted, Dios mío, pueda poner un oído presto, Padre amado, Dios de la gloria, para escuchar su voz, mi Señor amado, Dios mío, el consejo que tiene para nuestras vidas. El día de hoy, Padre amado, Dios mío, que pueda nuestro corazón, mi Señor amado, día a día atesorar su palabra, mi Señor del cielo. Que aunque sea una palabra, Dios mío, pueda nuestra vida meditar en ella, Padre amado, Dios mío, y hacernos volver, mi Señor del cielo, de nuestro mal caminar, Padre amado, Dios mío. Porque solamente necesitamos de usted, Padre de la gloria, para que usted pueda hacer el cambio en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, Padre amado, Dios de la gloria. Te rogamos, Dios mío, una bendición para esta tu palabra, Padre del cielo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice, compasión de Jehová por Israel. Ese es nuestro Señor, cierto, que día a día tiene compasión por nosotros, su pueblo. Amén. Dice, apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en las montañas, en campo fértil, que busca pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado, ¿cierto? Así debemos ser nosotros, ¿cierto? Como el pueblo, ¿cierto? Que buscó, ¿cierto? Aquel pasto, ¿cierto? Así llegamos día a día nosotros a la casa de oración, buscando una palabra, ¿cierto? Una palabra fresca, el alimento espiritual, ¿cierto? Que nos va a ser día a día,
poder esforzarnos, poder crecer, ¿cierto? Como cristianos, como personas. Porque eso es lo que nosotros anhelamos en nuestra vida, ser mejor personas día a día. Pero con nuestra fuerza muchas veces es imposible. Por eso es necesario, ¿cierto?, que podamos llegar a la casa de oración, dice, como dice la palabra, decía, como en tiempos antiguos, ¿cierto?, donde buscaban, ¿cierto?, en el campo, ¿cierto?, la hierba fértil, ¿cierto?, el pasto bueno. Que eso es lo que nosotros debemos también, ¿cierto?, buscar este pasto hermoso, ¿cierto?, no solamente en nuestra casa de oración, sino que en nuestros hogares, poder conocer más de nuestro Señor y que día a día, ¿cierto?, podemos pedirle al Señor que Él nos pueda revelar su palabra. Amén. Yo meditaba y pensaba, ¿cierto?, cuando a veces que a uno le tocaba recorrer lugares distintos, ¿cierto?, a los que uno acostumbra a frecuentar. Y uno ve, ¿cierto?, la maravilla del Señor. Sabemos que en estos lugares, ¿cierto?, donde hay montañas, ¿cierto?, donde hay pastos buenos, pastos verdes, florecidos, que solamente por el poder de Dios, ¿cierto?, y su misericordia, florecen. Y uno ve la maravilla. Amén. Porque nosotros podemos ver que día a día nosotros a lo mejor vamos caminando, ¿cierto?, podemos ir a una plaza, pero aún así no cuidamos el pasto, lo pisoteamos, ¿cierto? Sí. Asimismo muchas veces somos nosotros con la palabra. Aún viendo la palabra día a día, muchas veces la pisoteamos. Así es. Pero nuestro Dios, ¿cierto?, en su inmenso amor, ¿cierto?, hace que nosotros un día, ¿cierto?, podamos reconocer que todo depende de Él, que todas nuestras fuerzas provienen de Él a través de su palabra. Es la única forma que nuestro Dios nos enamora, alimentándonos, ¿cierto?, día a día de ella. Dice, yo les mostraré, dice, las maravillas como en el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti, ¿cierto? Dice, yo le mostraré maravillas como en el día en que saliste de Egipto. El Señor, ¿cierto?, con su pueblo fue fiel. Amén. Hasta el último momento, ¿cierto? Aún hoy en día, ¿cierto?, sigue siendo fiel con Amén. su pueblo. Amén. Con nosotros su pueblo, somos su heredad, dice su palabra. Dice que verán, ¿cierto?, dice que nosotros veremos esas maravillas. Hoy en día nosotros, ¿qué es lo que vemos? La mano del Señor, ¿cierto?, a favor de nuestra vida. Amén. ¿Cierto? Vemos prodigios, vemos milagros, ¿cierto? Amén. Vemos respuestas, ¿cierto? Aún cuando nosotros necesitamos una respuesta muchas veces de un amigo, no la tenemos. Pero la respuesta de nuestro Cristo está día a día. Amén. ¿Cierto? Sabemos, ¿sabe qué? Mis hermanos a veces queremos conseguir un consejo de un amigo, de un hermano. Pero la respuesta, ¿cierto?, a nuestra vida, ante nuestra dificultad día a día, cuando no tenemos a nadie a nuestro lado, ¿cierto?, está en la oración con nuestro Señor. Y si tenemos nuestra Biblia, es cierto que es la profeta mayor, ¿cierto?, ahí está la respuesta a nuestra vida. Amén. No debemos amedrentarlo, dice que el mundo, dice, las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Porque hoy en día podemos ver, ¿cierto?, que el mundo, que la gente, aquel que tiene poder, aquel que tiene estatus, cree que está por sobre todo. Aún muchas veces de nuestro Señor. Pero nosotros, ¿cierto?, sabemos que, y su palabra lo dice, que al altivo el Señor lo mira desde lejos. Más al humilde, dice, que lo mira desde cerca. Y que lo avergonzará, ¿cierto?, al altivo. Que en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿cierto?, pueda estar esa humildad. No puede estar la ira, no puede estar la contienda, ¿cierto? No puede estar este señorío, ¿cierto?, que Dios ve. Y Él no quiere que nosotros seamos así. Quiere que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Quiere que su corazón y el mío pueda ser como Él. Como el corazón de nuestro Señor. Un corazón humilde, sencillo, ¿cierto?, que también fue pisoteado. Fue llevado, ¿cierto?, en la multitud. Pegando, ¿cierto?, nuestro pecado, su pecado. Pero dice que más adelante dice, pondrá, dice, la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como la serpiente de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Señor, ¿cierto? Porque Él va a salir, ¿cierto?, a nuestro encuentro, a nuestro favor, ¿cierto?, para pelear, ¿cierto?, su batalla. Amén. La mía, donde muchas veces, ¿cierto?, las personas son amedrentadas en sus trabajos. Donde muchas veces lo hacen mirar a uno en menos. Pero ante nuestro Señor, ¿cierto?, gran estima tenemos delante de sus ojos. Amén. Somos Gloria sus a hijos, Dios. ¿cierto? Su niña amada, dice su palabra. Piedras preciosas. Invaluable, imagínense, mis Gloria a hermanos, Dios. para nuestro Señor lo que somos. Pero para el mundo muchas veces no somos nada.
Pero nosotros, ¿en quién debe estar puesta nuestra esperanza, nuestro consuelo? En nuestro Señor, ¿cierto? Que Él nos llevará en victoria. Donde quiera que vayamos, ¿cierto? Porque Él ha tenido compasión de su pueblo. No se olvide, mi hermano, ¿cierto? Que el único que camina a su lado es nuestro Señor. Amén. Dice, ¿qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Gloria a Dios. Clara es la palabra, ¿cierto? Sí, amén. ¿Qué Dios como tú? Nadie. Nadie. Porque si yo me enojo con mi hermano, ¿cierto? Yo me enojo con mi amigo, ¿cierto? Hasta ahí queda. Ahí queda la amistad, ahí queda la hermandad, ¿cierto? Aunque muchas veces, ¿cierto? Seamos hermanos de sangre, carnales, ¿cierto? Como se dice. Pero no perdona. Puede ser, ¿cierto? Nuestro Señor muchas veces, ¿cierto? Ablandar a aquellos corazones, aún conociendo la palabra, muchas veces le cuesta perdonar a sus hermanos. Les cuesta perdonarse los unos a los otros. Pero que día a día el Señor vaya poniendo, ¿cierto? En nuestro corazón, su amor. Un amor sincero, un amor que prospera, ¿cierto? En medio de lo suyo. Dice, el Dios dice que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Muchas veces, ¿cuántas personas que no conocen al Señor se preguntan, o nos hacen la pregunta a nosotros que conocemos al Señor, que dónde quedan aquellas personas que hacen el mal, que roban, que violan, ¿cierto? Que hacen maldad los unos contra los otros? Pero aquí la palabra, ¿cierto?, del Señor dice que Él olvida el pecado del remanente de su heredad, porque Él quiere, ¿cierto?, que nosotros podamos reconocerle, que nosotros podamos, ¿cierto?, a través de su palabra, que pueda haber un cambio en nuestra vida, un cambio significativo, pero no es por nuestra fuerza. Nosotros vamos a querer cambiar de la noche a la mañana, pero nuestro Señor muchas veces es necesario, ¿cierto?, que podamos, ¿cierto?, pasar pruebas, dificultades, ¿cierto?, reconocer que no es por nuestra fuerza. Porque nosotros vamos a querer cambiar, pero va a venir, ¿cierto?, el viejo hombre, la vieja mujer que se va a acordar y se va a volver a enojar, va a volver a tener ira, contienda, como decía nuestra hermana. Somos personas, somos carne, ¿cierto?, sujeto a pasiones, ¿cierto?, día a día. Pero que el Señor, ¿cierto?, pueda ir trabajando en nuestras vidas, ¿cierto?, para que, ¿cierto?, Él nos pueda perdonar día a día. Pero la palabra es clara, dice que Él tiene compasión por su pueblo, por nosotros, su heredad. Gloria a Dios. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará, dice, nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Desde el día, cierto, que el Señor salió a nuestro encuentro, Él nos ha dicho, cierto, en reiteradas ocasiones, que Él borró nuestros pecados. Amén. Que no debemos acordarnos, cierto, de aquellos pecados, porque ahí es donde muchas veces viene el desaliento a nuestra vida, a nuestro corazón, cierto. Pero Él dice que borró todas las iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ¿sabe que buscaba, cierto, en un versículo que me salía? Dice en Isaías 44, 22, y dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. ¿Cierto? Gracias, Señor. Hermoso, cierto, versículo en Isaías, cierto, donde dice que nos volvamos al Señor porque Él ya nos redimió. Él nos perdonó, cierto. Él se llevó todo pecado, cierto, toda angustia de nuestra vida. Él solamente quiere el bien para sus hijos, que podamos buscarle, cierto, con anhelo, con esperanza, porque hay una esperanza viva, en que un día, cierto, estaremos con nuestro Señor. Amén. Aquel que prometió, cierto, ir a preparar morada para sus hijos. Gracias a Dios. Por aquellos que están esforzados, ¿cierto? Yo siempre he pensado en mi vida que este evangelio es por heredad, por aquellos que sirvieron, por aquellos que se pelaron la rodilla un día, ¿cierto? En que nosotros podamos heredar, ¿cierto?, este evangelio poderoso, este evangelio de amor, este evangelio, ¿cierto?, que a lo mejor de sacrificio, de pena, de tristeza, pero que un día, ¿cierto?, podamos llegar a la presencia de nuestro Señor, por aquellos que oraron por nuestras vidas, y así nosotros seguimos orando, ¿cierto?, por nuestra familia, por nuestros hogares, por nuestros hijos, por aquellos que no han llegado a la presencia de nuestro Señor. Y aún así nos acordamos por nuestros hermanos que están en sus hogares, detenidos, pero se lo reclamamos al Señor con amor. Se lo reclamamos día a día, como decía nuestra hermana. Qué hermoso, cierto, que aquellos que un día nosotros alabamos, bendecimos el nombre del Señor, aquellos que juraron, cierto, un día no apartarse de los caminos de nuestro Señor, hoy se han quedado detenidos, porque han puesto su mirada, cierto, en el hombre, en la mujer que un día prometió, cierto, ser fiel, ser tu hermano, cierto, aquel que no te va a fallar. Pero ciertamente somos personas, somos humanos, fallamos.
El único que no falla es nuestro Señor. Aquel dice que va a permanecer fiel hasta el último de los días, ¿cierto? Junto a nosotros. Pero dice más adelante, dice, cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Imagínense, cumplirá todo aquello lo que el Señor, cierto, ha prometido a su vida, a mi vida, lo va a cumplir el Señor. Solamente basta esperar, mis hermanos, seguir esforzándose, aunque puedan muchas veces desfallecer nuestro caminar. Dice en Génesis capítulo 28, versículo 14, dice, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y la extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esa fue la promesa del Señor, en que la tierra, cierto, toda la descendencia será como el polvo de la tierra. Nadie puede contar el polvo de la tierra. Así es la descendencia, cierto, de Abraham, de Jacob, el Dios de Isaac, dice su palabra. Nosotros, cierto, somos parte de esa herencia. Así ha llegado la bendición a su vida, a mi vida, cierto, esta heredad, este evangelio precioso. Dice, y se extenderá del occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti, en tu simiente. He aquí que yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Gloria a Dios. O sea, imagínense, aún no ha terminado, cierto, nuestro Señor de recoger, cierto, toda la heredad. Amén. En que podamos, cierto, por eso dice su palabra que Él ha demorado su venida, para que todos, cierto, podamos reconocerle, para que todos, cierto, podamos estar un día, cierto, alabando y bendiciendo el nombre del Señor, aunque pueden haber, cierto, hijos de perdición e hijos de salvación, cierto, pero que todos, cierto, podamos conocerle y reconocerle en nuestro corazón. Dice, he aquí, yo estoy contigo, cierto. Hermoso, cierto, afirmación de nuestro Señor para nosotros, que Él está con nosotros, que Él nos guarda, cierto, que Él no nos desampara. Amén. Muchas veces nos sentimos solos, desamparados, pero el Señor, cierto, está con nosotros, dice, Señor, amén. en donde quiera, dice, que fueras, y volverá a traerte a la tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te haya prometido. El Señor, yo creo que a todos nos ha prometido algo. Aquellos, cierto, que pelean, cierto, día a día, se lo reclaman al Señor, sus hijos, su familia. Ahí está la promesa del Señor, que Él no nos dejará hasta que haya hecho lo que te he dicho. Imagínense, y Jacob, dice, despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, Gloria a y Dios. yo no lo sabía. Gracias, mi Dios. Glorioso nuestro Señor, cierto, que Él también lo ha dicho, cierto, a través de profetas, cierto, también, en que Él está en este lugar, Amén. cierto. Muchas veces han llegado, cierto, hermanos, en desesperanza, no sabiendo, no conociendo a nuestro Señor, pero nuestra alma se contenta, Amén. porque el Señor, cierto, sale a su encuentro y puede enamorarle día a día, cierto. Y el Señor lo ha dicho, dice que traerá a muchas personas, cierto, con necesidad. Aunque ellos no saben, cierto, muchas veces podrán venir a lo mejor por la curiosidad. Pero nosotros sabemos, cierto, que aquí está nuestro Señor, cierto, para poder, cierto, recoger cada lágrima de sus hijos, cierto, para poder, cierto, renovar nuestra fuerza. Dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Maravilloso nuestro Señor, cierto. Amén. Que esa fue la promesa del Señor, cierto, a sus hijos, que nos traerá, cierto. Imagínense, desde tiempos antiguos fue ya esta promesa, y hoy en día sigue teniendo promesas para su vida. Y si no se ha cumplido, hermano, no desfallezca. Espere en nuestro Señor. Amén. Confíe, cierto, Sí, en Señor, que Él es el amén. que pelea, cierto, nuestra buena batalla, cierto. Animémonos, cierto, como dice su palabra, animados los unos a los otros. ¿Sabes que yo meditaba y tenía esta palabra en mi vida y le decía, iba manejando y le decía, Señor, que ha sido bueno? ¿Sabes que llevamos un año, cierto, de pastoreo de nuestros pastores, cierto? Pero a lo mejor podemos ver que ha sido difícil para muchos de nosotros, para nuestra familia, porque somos una sola familia en Cristo. Amén. Ha sido probada, cierto,
pero allí ha sido nuestro Señor con cada uno de nosotros. Amén. Nos ha llevado en victoria, ¿cierto? Nos ha fortalecido. Amén. A lo mejor con ganas de desmayar, de poder quedarse en el hogar, ¿cierto? Dejarlo todo. Pero ¿sabe qué? Meditaba y decía, gracias Señor le daba, porque ha sido bueno. Ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Y que podamos, ¿cierto? Día a día seguir apoyándonos, ¿cierto? En el clamor, ¿cierto? En un abrazo sincero, en palabras de amor. ¿Qué se puede hacer nuestro Señor, cierto? Que de nuestra boca pueda salir una palabra de aliento. Amén. Pero que esa palabra de aliento no sea carnal, sino que sea conforme a la palabra de nuestro Señor, Amén. para que nos podamos animar a poder seguir, porque hemos visto el favor de nuestro Señor. Y ¿sabe qué? Imagínense, yo le daba gracias porque ha sido bueno en este tiempo. Con todos nosotros. Yo creo que con nadie de los que estamos aquí presentes el Señor ha sido indiferente. Con nadie. Porque en nuestro clamor, ¿cierto? Que llegamos a la casa de oración debemos tratar de poder arrebatar nuestra bendición, de poder llamar la atención de nuestro Señor, para poder ser, ¿cierto? Restaurado, lleno de su gracia, lleno de su amor, ¿cierto? Aunque podamos llegar cansados, aquí el Señor, ¿cierto? Renueva la fuerza. Así es, Señor. Como dice su palabra, y es una realidad, es una verdad. Aun cuando no las hay, el Señor las multiplica. Porque a todos nos enseñan en el colegio, ¿cierto? Que cuando uno multiplica un número por cero, aunque pueda ser 1000, 1.000.000, siempre va a dar cero. Sí. Pero nuestro Señor es un Dios de lo imposible. Amén. Muchas veces, ¿cierto? Nuestras baterías están bajas, están en cero. Pero aún así el Señor las multiplica. Amén. Y lo vamos renovados. Gloria Lo vamos a Dios. confortados en nuestros hogares, mis Así es, hermanos. Señor. Este es nuestro Dios, ¿cierto? Un Dios de Amén. compasión, un Dios de amor, un Dios de esperanza. Amén, amén. Sí, Señor. Yo soy un Dios de oportunidades. Amén. Aquel que nos dio la oportunidad un día, ¿cierto? De poder seguir adelante, de poder buscarle. Y de poder, ¿cierto? Un día llegar a la heredad que Él nos tiene prometida. Sí, Señor. A la heredad, ¿cierto? Que nuestros padres, nuestros abuelos un día nos predicaron. Que debemos llegar. Para que nos vayamos, no nos vayamos, ¿cierto? A aquel lugar de perdición, a aquel lugar de muerte, ¿cierto? Donde va a ser el lloro y el crujir de dientes día a día. Imagínense, mis hermanos. Irse a aquel lugar. Si quiere así, nos quemamos con un fósforo, un encendedor, una llamita del dedo. Nos dura una semana y nos quejamos el doble. ¿Cierto? Que no podemos hacer una cama, no podemos hacer ni siquiera lavar la loza, porque si la lavamos con agua caliente nos va a doler. Somos como niños. En ese sentido somos niños, ¿cierto? Aún, y eso es lo bueno. Que Dios dice, su palabra dice que si no somos como niños, ¿cierto? No podemos llegar al reino de los cielos. Pero que Dios, ¿cierto? Siga alentándonos día a día, Amén. ¿cierto? Sí, A través de Señor. su palabra y poder tomarla de verdad. Aunque sea una palabra, ¿cierto? Un solo versículo que pueda hacer en nuestros corazones removerse. Y pensar, porque llegamos a la casa y pensamos. Y le damos gracias al Señor porque en realidad Él pone ese pensamiento, esa inquietud en nuestro corazón. De poder, ¿cierto? Escudriñar la palabra, de que Él pueda traer respuesta a nuestras vidas. Amén. Bueno, mis hermanos, esa ha sido la palabra el día de hoy.